Profe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Ya que está. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Agradezco su puntualidad. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Ya sabes que las indicaciones que les doy siempre, ustedes ya las conocen. Cualquier pregunta que ustedes tengan me las hacen llegar al finalizar, o bueno, en cualquier momento del día. Ustedes me escriben algún mensaje y yo les voy a tratar de ayudar con algún problema que ustedes tengan, con sus tareas, ¿verdad? Si tienen algún problema con sus tareas o alguna pregunta que no entienden, háganmelo llegar, ¿no? Yo no me voy a molestar, ya les he dicho muchas veces que yo estoy para ayudarles. Y en cuestión de ese tema, ustedes no tengan preocupaciones. Ya saben que al final hay un momento para que ustedes participen. Voy a tratar de siempre tener más tiempo, porque me parece que siempre preguntas que quedan pendientes y para no contestarlas en la siguiente clase, quiero hacerlo todo en una sola clase, ¿no? Porque es lo ideal. Entonces voy a tratar de dejarlo todo, bueno, de terminar 5 minutos antes para comenzar las preguntas, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy, chicos, un tema muy, ¿dónde está? Un tema muy interesante. Y estoy grabando esto. Uy, ya. Un tema muy interesante, el cual nos va a dar a entender muchas cosas del Perú actual, del Perú moderno, de nuestra sociedad tan interesante. Nuestra sociedad tan interesante. En cuestión de las tareas, chicos, eso es para todos, ¿ya? En cuestión de las tareas, cuando envías tu tarea, esto creo que ya más o menos ya lo saben porque lo he dicho hace tiempo, pero igual lo repito para todos. Cuando tú envías tu tarea a la plataforma, después de la fecha que se consigna ahí, o sea, después, siempre yo lo dejo para un sábado. Si tú envías tu tarea, digamos, un domingo, un lunes, eso yo lo califico sobre 15. A menos que me envíes algún tipo de explicación, ¿no? Que tuvo problemas con internet, o que tu mamá me diga, no, sí, tuvo un problema con la conexión, un problema con tantos que hay, ¿no? Ahora en este contexto. Entonces, si tú solamente me envías tu tarea pasado el día sábado, el día domingo, ya cuando ya pasó la fecha, yo te lo califico sobre 15, ¿de acuerdo? Si tú me lo envías, si tú me envías pues una justificación acerca de la conexión o algo X, ya lo considero pues como debe ser, ¿no? Pero la justificación tiene que estar, eh, tienes que hacerme llegar a tiempo, ¿no? Bueno, ya dicho esto, comenzamos con nuestra clase del día de hoy, que es un tema muy interesante. Realmente la historia del Perú, jóvenes, parece que fuera un poco en la República, ¿no? Cuando hablamos de la República, parece que es un poco aburrida, ¿no? Yo cuando era pequeño, yo lo veía esta parte de la historia como algo muy aburrido, pero cuando empecé a investigar, ya cuando fui mayor, ¿no? Cuando yo estaba en universidad, me di cuenta que era una época muy interesante y muy tragicómica, ¿no? Que yo no entiendo cómo no han hecho películas sobre esto, ¿no? El Perú tiene tantas cosas, creo que ya te he dicho antes, ¿no? El Perú tiene tantas cosas y han pasado tantas cosas acá en el país que hay para hacer, pues, 500 películas. Si Estados Unidos con su historia tan pequeña ha hecho tantas películas, imagínate lo que sería el Perú, sería sería una industria inmensa, ¿no? Porque lo que ha pasado acá en el Perú, a través de su historia, han sido cosas increíbles, cosas que uno no se imagina por qué pasa, o sea, todo lo que, si tiene que pasar acá
A, acá pasa B, ¿no? O si tiene que ocurrir algo predecible, pasa todo lo contrario. Han pasado muchos eventos extraordinarios, muchas cosas que nos ayudan a entender cómo es nuestro país, ¿no? Y qué se debe hacer para transformarlo. Porque yo te he dicho esto desde el día 1. Nuestra historia del Perú no se ha terminado, se construye todos los días. Nuestro país es un país en vías de desarrollo, está construyéndose todos los días, con cada acción, con cada época, está en plena construcción. Otros países ya están construidos, ya están constituidos. Los países, pues, que están actualmente, pues, desarrollados. Actualmente esos países ya están entrando en su crisis ya, no se están tratando de reinventar en muchos casos. En el caso del Perú estamos en plena adolescencia, la historia del Perú. El Perú es como si fuera un adolescente que está en transformación. ¿Sí? Aún sigue, aún se continúa con ese proceso. ¿Qué pasó entonces? Estábamos en la Confederación Peruano-Boliviana. Ya explicamos todo lo que tiene que ver con ese proyecto. Y ahora pasemos a la siguiente etapa en nuestra historia republicana. Y vamos a ver este periodo que es un periodo intermedio. El tema del día de hoy es acerca del gobierno de un tal Agustín Gamarra y la anarquía militar. Ese proceso, ese periodo de tiempo está entre la Confederación Peruano-Boliviana y el periodo donde más o menos todo se ordena, entre comillas, con Ramón Castilla, ¿no? Este periodo de la supuesta prosperidad que hubo con Ramón Castilla. Supuesta ya lo vamos a ver cuando nos toque hablar de ese tema. Entonces, entre la Confederación Perú-Bolivia y entre Ramón Castilla hay un periodo, que es el que vamos a ver el día de hoy, el gobierno de Agustín Gamarra. Aún seguimos en el primer militarismo. Eso es lo que yo quiero que tú te acuerdes. Aún estamos en el primer militarismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba en el Perú? Se había disuelto pues la Confederación Peruano-Boliviana, este periodo que fue un periodo muy corto de tiempo, que fue un proyecto que trataba de unir, ¿no? En una confederación que ya lo hemos explicado antes. ¿Y qué pasó? El principal opositor, o los principales opositores, era el general Salaverry, que se levantó en el Callao, fue presidente y luchó contra la Confederación, pero al final ya sabes lo que pasó con él, ¿no? Lo capturaron en Arequipa, en Socabaya, en la batalla de Socabaya, y lo mandaron a fusilar. Y te acuerdas lo que pasó con él, ¿no? Que le dieron una ráfaga y se quedó vivo. Y dijo, no, ya se cumplió la ley, no me cayó ni una sola bala, entonces ya me puedo ir a mi casa. Y el general dijo, no, siéntate, vamos a volver a pasar. Fue algo muy increíble, ¿no? Y este tipo, pues, ¿no? El de la mirada ferina, ¿no? El presidente Salaverry. Qué curiosidad es que este presidente fue el presidente más joven de la historia del Perú, ¿no? Con 29 años, y era un dictador, ¿no? Y ya hemos hablado mucho de Salaverry la clase anterior, que era un opositor de la Confederación, acuérdate. ¿Qué pasó? Se puso fin a la Confederación y los aliados que eran, bueno, los principales opositores de la Confederación, en su mayoría eran generales peruanos. Y estos se sumaron, pues, otros países vecinos como Argentina y Chile, que no veían con buenos ojos esta unión, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Y Chile también retira sus tropas del país, se restauran las antiguas repúblicas, es decir, la República Peruana y la República Boliviana, y a los dos organizadores o a los dos líderes de la Confederación, que son Santa Cruz y Orbegoso, se les destierra, ¿no? Tiempo después, Orbegoso muere, ¿verdad? Y Lamar, que era un presidente que venía desde mucho antes, que tuvo una guerra con la Gran Colombia, estaba exiliado ¿dónde está exiliado? En México. Entonces, te recuerdo que nos encontramos en la época del primer militarismo. En el Perú, los principales caudillos, los principales militares, habían muerto. Había muerto Salaverry, como ya lo hemos explicado. Había muerto Orbegoso, tiempo después. Lamar estaba exiliado. Entonces, ¿quién va a gobernar el Perú si estamos en el primer militarismo? Acuérdate que en el primer militarismo se caracteriza porque solamente asumen el poder o gobiernan los militares. El único que quedaba, que era un férreo opositor a la Confederación, era el general cusqueño Agustín Gamarra, ¿de acuerdo?
y asume pues el poder del año 39 al año 41. Solamente está este periodo corto de tiempo. ¿Y por qué está en un periodo tan corto de tiempo? Porque Agustín Gamarra fallece en el cargo. Es uno de los presidentes que muere siendo presidente. Han habido algunos presidentes en la historia del Perú que han fallecido ¿sí? siendo presidentes o poco tiempo después. En circunstancias eh, poco éticas, ¿no? El último caso que tuvimos fue el de Alan García, ¿no? Que se suicidó el año pasado. Pero siempre el destino de muchos presidentes del Perú ha sido un destino trágico. Bueno, cuando no debería ser así. Por ejemplo, en Estados Unidos, los expresidentes viven tranquilos en su casa, regan su jardín, viven una vejez tranquila, ¿no? Es más, cuando se condecora un nuevo presidente de Estados Unidos, a la reunión van los expresidentes y los sientan ahí en una mesa especial. Está ahí el presidente. Cuando lo condecoraron a Donald Trump, estaba Obama, que le entregaba, y luego estaba una mesa especial, estaba George Bush, estaba Clinton, estaba Bush padre, es decir, los expresidentes estaban tranquilos sentados, no tenían investigaciones, no tenían ningún juicio político, no estaban exiliados en otro país, no estaban perseguidos en otro país, estaban tranquilos. Y por eso te digo que eso no debe ser así. El destino del presidente no debe ser trágico. Debe ser un cargo más, un cargo que se asume y luego se deja y pasas y sigues con tu vida. El último presidente del Perú que después de su cargo vivió una vida tranquila y una vejez tranquila fue Fernando Belaúnde Terry, que falleció en el 2002 cuando ya estaba ya mayor, ¿no? No se le investigó, no, porque no tuvo ningún tipo de problema, ¿no? Incluso cuando dejó el poder, no se enriqueció, sino que fue más pobre, ¿no? Que cuando entró. Vivió una vida más sencilla, ¿no? Bueno, el destino de los presidentes acá en el Perú es raro que pase como Belaúnde, ¿no? Es raro eso. No, yo no te lo digo porque sea hincha de Belaúnde o de propaganda política, te digo porque lo que realmente fue en la historia, ¿no? En la historia dice que, la historia no dice que Belaúnde fue el último presidente que falleció en libertad, ¿no? Después, todos los que vinieron después de Belaúnde o estuvieron presos, o están investigados, o están exiliados, o el último, que fue Alan García, pues no se suicidó. Y el destino de los presidentes en el Perú ha sido así siempre trágico. En el caso de Agustín Gamarra también lo es, porque él no terminó su cargo. En el 41, pues, falleció en unas circunstancias penosas, que ya lo vamos a ver luego cuando lleguemos a ese punto. Entonces asume el poder el único general, el único caudillo que quedaba, ¿de acuerdo? En el Perú. Pero ¿qué pasa? Cuando asume el poder a Agustín Gamarra y se disuelve la confederación, él proclama una nueva constitución, manda a elaborar una nueva constitución y esta se proclama, no en Lima, sino en Huancayo. En Huancayo proclaman una nueva constitución para el Perú, para la República del Perú, y se proclama en Huancayo. A esta se le conoce como la Constitución de Huancayo, ¿no? Es una de las pocas constituciones en la historia del Perú que se condecoró en una ciudad que no es Lima, porque antes la política, la economía se centraba solamente en Lima, era un estado muy centralista, ¿no? Y se veían a las provincias como pueblos menores, ¿no? El centro era Lima. Cada vez el Estado trata más de darle un tipo de independencia política y económica a las regiones, ¿no? Actualmente ya las regiones tienen su propio presupuesto, su propio tipo de leyes que las favorezcan, ¿verdad? Pero aún ese proceso aún continúa. ¿El Perú sigue siendo centralista? En gran parte sí, pero a partir del año 2000, en el gobierno de Toledo, en el año 2002, ya se crearon los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que cada departamento o región tenga un gobernante que ve el presupuesto y que vea las obras para que todo se centre en la región. Eso sigue en proceso, pero aún no hay muchas falencias en la cuestión de ser, que acarrea ser un país centralista, ¿no? Pero de eso ya lo vamos a hablar cuando lleguemos al gobierno de Leguía,
En el gobierno de Leguía el Perú fue mucho más centralista. Ya lo vamos a ver luego. Muy buena esa participación. ¿El Perú sigue siendo centralista en resumen? En gran parte sí, pero se está tratando de evitar eso y cada año se hace más evidente con los gobiernos regionales, que también tienen muchos defectos, pero como ya te he explicado antes, el Perú está en desarrollo. Aún seguimos en desarrollo. No crean que la historia del Perú ya se terminó, ¿no? Sí, sigue en desarrollo. Entonces, condecora no, proclama la constitución de Huancayo. En Huancayo hay una placita, que es la plaza principal, que se llama la Plaza de la Constitución. ¿Y qué nos dice esta nueva constitución? Ah, no, acá no está bien. ¿Qué dice esta nueva constitución? Primero, a partir de ahora el cargo de presidente va a ser de 6 años, ¿no? Él va a aumentarse su propio gobierno, ¿no? Cosa curiosa. Segundo punto, el Senado ahora va a tener 21 miembros y los miembros van a ser elegidos por el presidente. Entonces, él mismo se está eh, fabricando todo para que él esté cómodo, ¿no? Tercero, se suprime el cargo de vicepresidente. Esto va a ser algo muy importante porque primero Gamarra va a querer tener el poder absoluto, va a querer tener un gobierno férreo, prácticamente dictatorial, y que ningún otro caudillo le haga sombra. Por eso que va a eliminar esta figura del vicepresidente. Y esto va a tener consecuencias luego, después de su muerte, ya lo vamos a ver. También va a tener un Consejo de Estado. Esta nueva constitución va a promulgar que se forme un nuevo Consejo de Estado, en el cual va a ser una especie de Consejo de Ministros, en el cual van a estar ahí sabios, ex militares que están al servicio de Gamarra y que le van a dar consejos, y le van a dar algún tipo de consejos en administración geopolítica, en administración de la economía, ¿no? Y así se conformó el Estado ahora con esta nueva constitución del año 1839. ¿Qué otros eventos importantes se dan en su gobierno? En el aspecto interno siempre hubo pugnas, sobre todo del general Vivanco, pero ya lo vamos a ver, vamos a hablar ya de Vivanco en el final del gobierno de Gamarra. ¿Qué pasa en su gobierno? Hay cosas importantes muy interesantes que nos hablan mucho. Primero que se funda el Colegio Guadalupe, este colegio que está en la avenida Alfonso Ugarte, que son los colegios emblemáticos, ¿no? Del Perú, ¿no? Ya en ese colegio han estado varios personajes importantes en la historia del Perú. Ha estado César Vallejo, estudió Ciro Alegría y muchos otros más. Creo que también Aya de la Torre, que fundó el partido El APRA, y muchos personajes importantes. Se funda en el año 1840 el colegio Guadalupe. Yo, eh, en primero de secundaria, yo cuando estaba en primero de secundaria, estuve a punto de matricularme en el colegio Guadalupe. Mi abuelo me recomendó ese colegio, me dijo que estudiara ahí porque es un colegio muy, muy bueno. Pero no sé qué pasó, creo que ya había pedido mis libros del Estado en mi colegio y habían libros distintos en mi colegio, en donde yo estaba. Entonces mi papá dijo, ¿ya tienen los libros de tu colegio? Ah, entonces ya para qué te vamos a cambiar ya. Y me quedé en mi colegio de mi zona nomás. Aparte mi mamá dijo, ¿no? Que cómo vas a ir desde, yo vivo en Comas, ¿no? ¿Cómo vas a ir desde Comas hasta Fonsugarte? Es muy lejos, vas a gastar pasaje. Entonces hubo una serie de cosas que me hicieron quedarme, pero yo casi estoy en ese colegio. ¿Qué hubiera sido de mi vida? No sé. Actualmente ese colegio sigue teniendo mucha reputación, ¿no? Pero ya se ha quedado un poco en el pasado. No es como antes, que era una cuna de grandes intelectuales, de grandes personajes, ¿no? Actualmente sigue manteniendo esa tradición, esa historia, ¿no? Eh, ¿Qué más? Se funda el diario El Comercio, el diario más antiguo que aún sigue en vigencia, el periódico El Comercio, ¿no? Que hasta ahora sigue, que es un periódico que algunos dicen que es un periódico para las élites, ¿no? Porque supuestamente los dueños del comercio actuales son gente pues con mucho dinero, con muchas empresas, y a veces este periódico tiene algunas críticas, ¿no? Recibe muchas críticas de parte de los sectores populares que dicen que es un periódico para la aristocracia, que defiende sus intereses, ¿no? Pero con el tiempo ha llegado a tener mucha credibilidad, ¿no? Es un diario serio, importante, ¿no?
en el Perú. Claro que todo diario, todo medio de comunicación siempre tiene muchas críticas positivas y negativas, ¿no? Se funda el periódico El Comercio, que va a ser un factor importante en la sociedad peruana, ¿no? Que va a funcionar hasta el día de hoy. Es el periódico más antiguo del Perú que aún sigue en vigencia. Porque hay periódicos que son más antiguos en el Perú, pero que ya no existen. El que aún se mantiene es El Comercio. Aún se tambalea, ¿no? Porque cada vez más los medios digitales le llevan una ventaja muy importante a los periódicos. Ahora los periódicos ya son para otros sectores, ya han bajado mucho su precio, ya son para un mercado distinto, ¿no? Pero antes el principal medio de comunicación era el diario, ¿no? Antes, en época de esta que yo estoy hablando de la República, se publicaban artículos, se publicaban investigaciones, debates, se publicaban hasta cuentos en los periódicos, ¿no? Todo lo que salía del mundo intelectual se publicaba en los periódicos. Era una especie de plataforma de comunicación importante para el país. En el comercio ha visto y escrito sobre muchos eventos importantes en la historia del país, ¿no? La biblioteca del comercio, donde están todos sus periódicos y todas sus ediciones, es una biblioteca que es prácticamente una biblioteca que le puede hacer frente a cualquier otra en el país, ¿no? Porque en los ejemplares del comercio está la historia del Perú. El comercio ha visto el gobierno de Castilla, el gobierno de Gamarra, la abolición de la esclavitud. El comercio ha visto la guerra con Chile, ha visto a Grau. El comercio ha visto a Leguía. El comercio en el siglo XX ha visto a Velasco, a la revolución. El comercio ha visto el terrorismo. El comercio ha visto mucho de la historia del Perú republicano. Por eso que su biblioteca es una biblioteca, pues, leer los periódicos antiguos del comercio es leer libros de historia del Perú, ¿no? Es algo increíble, que haya durado tanto tiempo, ¿no? ¿Qué más? En este periodo, en el gobierno de Agustín Gamarra, se da en la literatura una nueva corriente que ya se venía dando hace unos años atrás, que se llama el costumbrismo, ¿no? Estamos en época del costumbrismo en la literatura, ¿no? Aparecen escritores como Manuel Asensio Segura, que es de esta obra famosa, pues, Ñacatita, ¿no? Que de repente tú en literatura te habrán hecho leer o te la habrán mencionado, ¿no? De la antigua Lima criolla, de la Lima de antaño, de la Lima de los balcones y de estas costumbres, ¿no? Pues ese costumbrismo, ¿no? En esta época se da esto. Eso ya es en el aspecto de la literatura. ¿Qué más se da? También se da la constitución, la construcción. La constitución, yo estoy hablando de la constitución. De los barcos a vapor, ¿no? Ya se empieza a adquirir barcos de vapor, se empieza a navegar en el Océano Pacífico ya con barcos a vapor, se deja atrás la vela, empezamos ya a ver los rasgos, a ver los índices y las muestras de la revolución industrial que ya se viene dando en todo el mundo, ¿no? Y dato no menor, en este momento tú sabrás por historia universal que la principal potencia mundial en el mundo, valga la redundancia, era ya el Reino Unido, era Inglaterra. ¿De acuerdo? El imperio británico era el que estaba en todo el mundo, eso ya lo hemos hablado, ¿no? En esta misma época es. Ahora, en el aspecto externo, ¿qué pasa? Hay un problema muy grande con el presidente Andrés de Santa Cruz, el presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque el presidente el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, quiere volver a estar en el poder en Bolivia. Esto ocasiona que eh, Bolivia se ha visto como un enemigo para el Perú, porque Gamarra era uno de los principales opositores, ¿no? Él luchó para que se disolviera la confederación. Entonces, cuando vuelve en el poder, no, intenta volver al poder en Bolivia antes de Santa Cruz, acá en el Perú se toman acciones y se dicen acá en el Perú, no se puede permitir que de nuevo en el poder esté en Bolivia antes de Santa Cruz, porque no va a tener problemas. Va a querer de nuevo hacer sus campañas y esto va a ser todo un problema. Entonces se va a ver como un enemigo a Bolivia. Las fronteras ya se habían marcado porque ya se había separado el país, pero aún se mantenía esa controversia por el presidente Santa Cruz que quería volver al poder en Bolivia. ¿De acuerdo?
Ahora, a esto sumado a que Agustín Gamarra tenía la mentalidad y tenía en su cabeza metida la idea de que Bolivia nunca debió ser un país. En la cabeza de Agustín Gamarra, Bolivia siempre fue parte del Perú. Entonces, Gamarra tenía la idea de anexionar Bolivia para el Perú. Es por eso que una de las causas por las cuales Agustín Gamarra estaba en contra de la Confederación era porque Gamarra no aceptaba ninguna unión que no fuera la anexión. Él quería que Bolivia sea parte del Perú, se dividían en departamentos, ¿no? Que La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Pando sean departamentos así como Puno, Cusco y Arequipa, sea parte del Perú, sea el Alto Perú, ¿no? Esa era la idea que tenía Gamarra. Entonces, por eso lucha para que se termine esa confederación y cuando llega al poder, él quiere anexionar Bolivia. Él tiene en su cabeza esto. Muchos sectores no lo apoyaban, solamente él era el principal, él tenía la idea en su cabeza de esto, ¿no? Él tenía esta idea en su cabeza. Entonces, cuando llega al poder, aprovecha que, bueno, la justificación, el pretexto para invadir Bolivia es que Santa Cruz está en el poder, ¿no? Entonces, él quiere iniciar una guerra, él quiere iniciar una invasión a Bolivia. Entonces, llega a la frontera de Bolivia e inicia con la invasión a Agustín Gamarra en el año 1841 y se libra una batalla, la batalla de Ingavi. Pero ¿qué pasa? En esta batalla de Ingavi muere Agustín Gamarra, le cae un proyectil y horas después muere. Entonces, lo que iba a ser una guerra, se determinó solamente en una pequeña batalla. Supuestamente Agustín Gamarra ya estaba en territorio boliviano, porque Ingavi ya está en territorio boliviano, en el departamento de La Paz. Entonces ya estaba en el departamento de La Paz. Pero en esa batalla muere a Agustín Gamarra, muere el principal general, el principal caudillo. Entonces, ¿qué pasa? Perú decide retirarse de Bolivia y las tropas que ya habían vencido a Gamarra ya también se retiran a Bolivia porque algunas ya estaban pues queriendo avanzar aquí, pero ya no había más formas de seguir avanzando porque esta guerra ya tenía que terminar por el bien de los dos, que venían de una reconstrucción muy fuerte. Entonces, este tema se tajó acá, se terminó acá en Ingavi. Los sueños de Gamarra de anexionar Bolivia se terminaron ahí. Y acá, recién Bolivia, esta batalla es muy importante para Bolivia, porque al darse cuenta de que ya no son una parte de que no forman parte de la Confederación y que ya no hay ningún otro país que lo quiera anexionar, Bolivia dice, oye, ya tenemos que formar nuestro propio país, ¿no? La idea de la nación boliviana termina de cojarse aquí, ¿no? Más en lo social que en lo militar, ¿no? O sea, es algo muy importante para los bolivianos esto. Para los peruanos no, porque solamente Gamarra tenía esa idea, ningún otro peruano más. Fue algo muy extraño. ¿Qué hubiera pasado si es que Gamarra no moría y seguía adelante? No lo sabemos. Eh, no creo que hubiera prosperado porque la idea de una Bolivia independiente ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Y Bolivia ya se había formado su propia idea de nación, ¿no? No creo que hubiera funcionado que Perú solamente conquiste esa región y ya sea Perú, no. Como confederación tal vez, pero como países uno solo, no, no creo. ¿Qué pasó? Murió Gamarra. Y cuando murió Gamarra empezaron muchos problemas. Porque Gamarra, te recuerdo que era el único caudillo que quedaba. Entonces, si era el único caudillo que quedaba, ¿qué hacemos? ¿Quién va a comandar el Perú ahora? Porque como te digo, Orbegoso está muerto. Gamarra está muerto. Salaverry está fusilado 2 veces, ¿no? A Salaverry. Y Lamar estaba exiliado. Entonces, ahora, ¿quién va a gobernar el Perú? Te recuerdo que seguimos en el primer militarismo. Acá solamente gobiernan los militares. Eh, ahora, ¿quién puede ayudarnos, ¿no? Como dicen. Y asume el poder el segundo al mando, que se apellidaba Menéndez, ¿no? Eh, y cuando llega el poder hay un problema, que este Menéndez había asumido como presidente, pero yo te recuerdo que en la Constitución
del 39 afirma y dice que no existe el cargo de vicepresidente. Así que Manuel Menéndez, cuando muere Agustín Gamarra en Ingavi, él asume el poder. Él dice, yo soy el que está en segundo al mando, yo soy como el vicepresidente, así que yo tengo que asumir el poder. Entonces, muchos otros opositores, muchos otros políticos y pequeños caudillos decían, ¿cómo este va a asumir el poder si en la Constitución dice de que no hay cargo de vicepresidente? Entonces, él no debe ser el que esté en el cargo. Así que esto generó, con la muerte de Gamarra y con la sucesión de Menéndez, generó una pequeña época en la historia de la República conocida como la anarquía militar. Y no encontré mejor foto o mejor imagen para representar este periodo. Oye, no encontré mejor imagen para representar este periodo que esta imagen, ¿no? De un presidente sin cabeza. Esta es la portada de un libro que se llama La República Inconclusa. Yo tomé esa imagen de la portada para representar esta época, la anarquía militar. ¿Por qué? Porque literalmente no. Metafóricamente, el Perú estaba sin cabeza, el Perú estaba sin líderes. Del año 41 al año 44, 45, donde asume Ramón Castilla, el Perú va a entrar en un periodo donde van a haber muchos golpes de Estado, van a haber muchos pequeños caudillos que van a querer asumir el poder, van a querer sacar a Vivanco, y van a haber muchos presidentes, muchos que van a autoproclamarse como presidentes, ¿no? Como Crisóstomo Torrico, Vivanco, Vidal, ¿no? Van a haber muchos caudillos que van a querer asumir el poder. Entonces, el Perú en un periodo corto de tiempo va a tener muchos supuestos presidentes que van a tomar el poder. Pero uno se va a proclamar como presidente, y luego en otro departamento otro se alza y toma el poder y va a ser todo un caos. ¿Qué significa anarquía? Anarquía significa cuando no hay gobierno, cuando no hay poder. Imagínate que mañana el presidente se muere, todos los ministros renuncian, el presidente del Congreso se va y el Perú entra en una época de caos, donde en Cajamarca uno dice yo soy presidente y se pone la banda, y en Arequipa dice no, hay que destruirlo, le hace una guerra civil, y así estamos por años. Esa sería anarquía, donde no hay leyes, donde no hay un gobierno. Y el Perú estuvo así por mucho tiempo, bueno, por mucho tiempo, por un lapso importante. Pero estar sin cabeza, ser un gobierno acefálico, como le llaman, por unos meses ya es una ruina, ¿no? Es algo terrible. Imagínate por 4 años. Es como si la pandemia, ¿no? Durara hasta el año 2025. Sería una crisis, ¿verdad? Eso es más o menos lo que pasó acá en esta época. Ahora, el más importante de todos estos que van a querer asumir el poder es Vivanco, ¿no? Que se va a levantar en Lima, y en Lima va a formar lo que se conoce como la Semana Magna, que muchos ciudadanos limeños van a querer ayudar a que se termine esta época de desgobierno, y van a querer hacer una especie de revolución, pero no va a prosperar mucho. En conclusión, este periodo de anarquía, cuando muere Agustín Gamarra, va a ser un periodo de caos, donde van a haber golpes de Estado, van a haber saqueos masivos en las ciudades, donde van a haber caudillos que se van a condecorar como presidentes, ¿no? Pero son caudillos menores, no son como Gamarra, como Salaverry, que tienen un batallón. Van a ser gente del ejército, gente llegada al poder, que van a querer hacerse con el poder de la presidencia, ¿no? Que esto tomó Torrico, Ignacio Vivanco, ¿no? Francisco Vidal. En un periodo corto de tiempo, el Perú va a tener muchos presidentes que se van a autoproclamar como presidentes. Todo esto se va a terminar ¿cómo? Cuando llega al poder, en el año 44, mediante una junta de gobierno, presidente que es muy recordado, pero positivamente, ¿no? Que es el mariscal Ramón Castilla, ¿no? Que le va a poner un poco de orden a todo este periodo que vino prácticamente del desorden, ¿no?
y pues se termina el periodo de anarquía militar, ¿no? A ver, chicos, nos queda 3 minutos. Creo que es tiempo suficiente para que hagan sus preguntas. Acá los leo siempre en el chat, siempre los estoy leyendo. Hay una historia, mientras espero que escriban, hay una historia que no le he podido confirmar. Y a mí no me gusta. A ver, ¿cuál fue el presidente más importante de esta época? De todos los caudillos que hacen golpe de Estado, o sea, Torrico, ¿cómo se llama? Ignacio Vidal, ¿no? No. Ignacio, Francisco Vidal, Crisóstomo Torrico. Entre estos que van a hacer este golpe de Estado y no van a hacer cargos claros, el más importante porque tiene más apoyo popular es Ignacio Vivanco. Pero su gobierno no va a ser reconocido porque en el mismo tiempo que él va a ser presidente, se va a continuar con la anarquía. Un presidente sin leyes, sin constitución, sin gobierno, no es presidente, pues no es un presidente artificial, ¿no? Pero el más importante de esos supuestos caudillos era pues Vivanco, ¿no? Pero no duró mucho porque después llegó Castilla. Ese sí le puso orden a todo y empezó otra época que ya vamos a ver la próxima semana. ¿Qué tendría que hacer el país el Perú para dejar de ser un país centralista? Fácil, darle poder, darle independencia administrativa, económica a las regiones, ¿no? Que las regiones funcionen autónomamente. Es decir, que en cada región tengan las mismas derechos y facultades que lo puede hacer acá en Lima. Por ejemplo, antes era mucho peor. Por ejemplo, antes para hacer un trámite de Cusco, de Arequipa, tenían que venir hasta Lima para hacer un trámite, un juicio, ¿no? A ver, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? ¿Qué cosa es el centralismo? Cuando un país se gasta sus recursos y su interés económico y político en un solo lugar, en la capital, en el caso de Lima, ¿no? Lima es un país centralista en muchos aspectos. En lo político ya se está dejando, pero en lo que sí es centralista en el Perú es en lo económico. Lima es el centro cultural, político, turístico, económico. Entonces, uno de los proyectos que ha surgido hace mucho tiempo es mover la capital del Perú hasta una ciudad en la selva, ¿no? O en la Sierra Central, o en una parte céntrica, ¿no? Mover la capital. Porque Lima igual sería una ciudad importante porque está el puerto y sería un... Pero son proyectos, ¿no? Y como yo te he dicho antes, en la clase pasada, ahí se me fue la idea. ¿Es bueno que el Perú sea un país centralista? No. Se tiene que evitar que sea un país centralista. Se tiene que descentralizar el poder. Cada región tiene que tener su propio